Desde los albores de la existencia, las mentes mortales han intentado comprender la realidad a través de estructuras definidas. El tiempo, el espacio, la materia, el bien y el mal. Pero, en los rincones más oscuros del cosmos, más allá de la comprensión humana, existen entidades cuyo mero pensamiento es una blasfemia contra la razón. Seres que no obedecen ninguna lógica, cuya mera presencia rompe las leyes de la existencia y corrompe todo lo que tocan. Dos de estas entidades han sido mencionadas en susurros prohibidos, en los textos olvidados de locos y visionarios. Uno es un heraldo del vacío absoluto, la encarnación del horror primigenio que existió antes del tiempo. El otro, una deidad monstruosa que busca la aniquilación de toda realidad para imponer su reinado absoluto. Hoy, enfrentaremos a dos de los mayores terrores del multiverso en un duelo sin precedentes. Salgo Cósmico versus el Rey Escarlata. Al hablar de Salgo Cósmico o Composite, estamos fusionando todas sus versiones y hazañas de diferentes fuentes, historias y mitologías en una única entidad definitiva. Las historias estarán en la descripción. Si usamos solo la versión básica, sabremos rápidamente quién sería el vencedor. Así que empezamos por Salgo. Historia y origen. Salgo es una entidad cósmica y metafísica que trasciende el tiempo, el espacio y la lógica de la realidad. Se le describe como una fuerza de caos absoluto, la corrupción personificada y un destructor cósmico que se manifiesta en diversas formas, dependiendo de la percepción del observador. Su esencia es el miedo y la locura, y se dice que existe desde antes de la creación misma. Hay múltiples versiones sobre su origen. Desde la teoría Lovecraftiana, que se lo asocia con entidades primigenias similares a Cthulhu, pero su naturaleza es más abstracta y conceptual, ya que no tiene un cuerpo físico estable. Una bíblica, que se le considera una entidad preexistente al universo, el vacío primigenio antes de la luz, lo opuesto a la creación de Dios. La leyenda de Amda-Egar es su antagonista, una entidad de orden y luz que se enfrentó a Salgo en un conflicto cósmico. La sangre de Amda-Egar se menciona como parte del poder de Salgo, y en su enfrentamiento final, Salgo logró derrotarlo. Y la de Relato del Heraldo. Salgo tiene un culto de seguidores, que le sirven en la Tierra y en otras dimensiones, y usa a los humanos como alimento de terror y desesperación. Salgo es inseparable del concepto de caos y destrucción. Se dice que espera detrás de la pared, una barrera delgada entre la realidad y su plano de existencia, y que cuando despierte completamente, el universo será consumido por su poder. Poderes y hazañas. Salgo posee un conjunto de habilidades que lo convierten en una entidad casi imparable. Citando fragmentos. Él espera detrás de la pared delgada que ha construido en su alma, él espera pero ha de liberarse y ha de venir. Indica que Salgo es una amenaza constante que puede manifestarse en cualquier momento. Es una abominación sin ojos, con 7 bocas, su séptima boca cantará la canción del alma, la cual destruirá la realidad. Forjó sus legiones a partir de las lágrimas de los muertos sin descanso. Tiene un ejército de entidades infernales bajo su mando. Puede remover, poseer y devorar almas. Su control sobre las almas es absoluto, capaz de manipular los distintos planos de la realidad. No está limitado a una sola dimensión, su esencia es de una mente colmena. No es un solo ser, sino una conciencia colectiva. Su aura puede causar locura y destruir la cordura de los seres vivos. Su presencia altera la psique de cualquiera que lo perciba. Su caos es capaz de trastornar las leyes de la realidad hasta que todo se vuelva un vacío primigenio. Su capacidad destructiva puede desmantelar la misma estructura del multiverso. Puede devorar universos enteros con su sola presencia. No se trata solo de destrucción física, sino de la erradicación conceptual de la realidad misma. A partir de aquí empieza una fumada histórica, ya que todo lo anterior es solo el poder de un Salgo básico, la que la gran mayoría utiliza para sus versus. Ahora entenderán mejor por qué se dice que parece una entidad Lovecraftiana. Entre sus hazañas más importantes se encuentran la destrucción de sistemas estelares enteros solo con su llegada. Salgo no necesita atacar para destruir, su sola aparición en un sistema estelar es suficiente para provocar su colapso. Se menciona que sostiene una estrella muerta en su mano derecha, lo que implica que su mera existencia puede apagar estrellas y hacerlas colapsar. Efecto gravitacional. Su presencia altera la estabilidad de los cuerpos celestes, acelerando el ciclo de vida de una estrella hasta que colapsa en una supernova.
Corrupción de la realidad. Su energía altera las leyes del universo, haciendo que los planetas se desintegren o sean arrastrados a su reino de caos. Oscuridad absoluta. Se dice que donde Salgo aparece, la luz desaparece, lo que puede significar que absorbe la energía de los astros. Su enfrentamiento y victoria contra Amdaegar. Amdaegar era su contraparte cósmica, un ser de orden que representaba la última barrera contra Salgo. Se dice que Salgo logró derrotarlo y su mano izquierda está teñida con su sangre, lo que sugiere que fue herido en combate antes de sucumbir. Superioridad conceptual. Salgo encarna el caos absoluto, mientras que Amdaegar representaba el orden, pero Salgo demostró ser una entidad más trascendental. Poder descomunal. Para herir a una entidad como Amdaegar, Salgo tuvo que superar sus defensas cósmicas, lo que indica que su poder es capaz de afectar seres divinos. Consecuencias de la victoria. Tras la caída de Amdaegar, ya no hubo ninguna fuerza capaz de impedir que Salgo extendiera su influencia en el multiverso. La corrupción de dioses menores y entidades cósmicas. Salgo no solo destruye, también corrompe y convierte a otras entidades en sus sirvientes. Se menciona que sus legiones están formadas por seres que alguna vez fueron dioses menores o entidades cósmicas. Manipulación del caos. Puede alterar la esencia misma de un ser, convirtiéndolo en parte de su colmena de locura. Pérdida de voluntad. Las entidades que caen bajo su influencia dejan de ser lo que eran y se vuelven esclavos de su voluntad. Transformación física y espiritual. Sus seguidores pierden sus formas originales y se convierten en seres deformes, adaptados al reino de Salgo. La alteración de la historia y la realidad. Salgo tiene la capacidad de reescribir la historia y manipular la estructura misma del tiempo y la causalidad. Manipulación del destino. Puede hacer que eventos que deberían ocurrir nunca pasen, o que cosas que jamás debieron existir cobren forma. Distorsión de la realidad. Su influencia hace que la lógica del universo se vuelva caótica, generando paradojas y destruyendo la coherencia del mundo. Borrado existencial. Si Salgo borra algo de la existencia, es como si nunca hubiera existido en primer lugar. El consumo de dimensiones enteras. Salgo no se limita a un solo universo, es capaz de devorar realidades completas y arrastrarlas a su reino del caos. Destrucción multiversal. Sus poderes no están limitados a una sola línea de realidad, puede afectar múltiples dimensiones a la vez. Absorción de la existencia. Los lugares que Salgo consume dejan de existir en cualquier nivel de la realidad. Condenación eterna. Se dice que las almas de los seres atrapados en su dimensión sufren tormentos interminables, sin posibilidad de escapar. Velocidad. Salgo posee una velocidad inconmensurable, lo que significa que no está sujeto al tiempo ni al espacio, moviéndose sin restricciones entre dimensiones y planos existenciales. No viaja en el sentido convencional, sino que simplemente aparece donde desea estar, existiendo simultáneamente en múltiples lugares y manifestándose en cualquier punto del multiverso de forma instantánea. Su presencia trasciende la causalidad, permitiéndole ignorar distancias infinitas y límites físicos, lo que lo hace imposible de evitar o superar en velocidad por cualquier entidad dentro de la realidad. Inteligencia. Su inteligencia es más allá de la comprensión humana. Su naturaleza caótica no implica irracionalidad, sino que su conocimiento es tan vasto y alienígena que no puede ser comprendido por la mente humana. Se menciona que puede hablar en múltiples lenguas, manipular a las personas y generar visiones del futuro. Logros, victorias y enfrentamientos. Salgo ha enfrentado y derrotado a numerosas entidades poderosas, aunque algunas de ellas son combates hipotéticos de la comunidad. Derrotó a Amdaegar, su mayor oponente y una entidad del orden. Venció a Til, un conejo demoníaco de Proyecto Cabra. Nunca me cayó bien. Superó al guardián de los sueños en su forma onírica. Ganaría contra Kratos, de God of War. Peleó en el mundo de Sonic.exe y venció a Goddark. Logró enfrentar a Demon Bane en su estado más poderoso. Ha corrompido civilizaciones enteras, convirtiéndolas en sus seguidores. Ha destruido realidades enteras solo con su manifestación parcial. Su única derrota fue contra el Juez Supremo, una entidad de la creepypasta El Máximo Juicio, quien se encarga de juzgar almas antes de que pasen al más allá. ¿Qué sería, para mí, el personaje más fuerte de los creepypastas? Axe. Y aquí es donde todo se va a la mierda. Manipulación del caos absoluto. Salgo puede distorsionar la realidad de manera impredecible, destruyendo el orden natural del multiverso. Su presencia puede hacer que las leyes físicas y metafísicas se desmoronen, provocando anomalías imposibles como tiempo fragmentado, materia viva y espacios infinitos en lugares donde no deberían existir.
Esto significa que el multiverso dejaría de ser estable, sumergiéndose en un caos sin sentido donde la existencia se vuelve una paradoja continua. Borrado existencial a escala multiversal. Salgo tiene la capacidad de eliminar completamente cualquier cosa del multiverso, no solo destruyéndola físicamente, sino eliminando su historia, su concepto y toda huella de su existencia. Esto significa que si un universo es borrado por Salgo, es como si nunca hubiera existido, sin posibilidad de restauración. Si aplicara esta habilidad sin restricciones, el multiverso colapsaría en la nada absoluta. Desmantelación de las leyes de la realidad. Salgo puede descomponer las reglas fundamentales que mantienen estable el espacio-tiempo y la existencia misma. Esto haría que las dimensiones se fusionaran, el tiempo dejara de fluir de manera lineal y las estructuras de la realidad se disolvieran en un estado amorfo donde nada tiene forma, identidad ni coherencia. El multiverso se convertiría en una masa de fenómenos imposibles sin lógica ni estructura. Corrupción conceptual de toda la existencia. Todo lo que Salgo toca se contamina con su esencia, perdiendo su naturaleza original. Puede transformar ideas puras en versiones retorcidas y monstruosas, corrompiendo el orden y convirtiéndolo en caos absoluto. En un escenario donde su influencia se expanda sin control, ningún concepto quedaría intacto, lo que significaría que hasta la moralidad, la lógica y la vida misma perderían su significado, sumiendo todo en una realidad sin sentido. Control absoluto sobre el miedo y la locura. Salgo es el origen del horror mismo, y su presencia induce un miedo tan absoluto que rompe la psique de cualquier ser. Puede convertir la mente de sus víctimas en un abismo de desesperación, donde el único sentimiento posible es el terror puro. En el multiverso, esto significaría que civilizaciones enteras caerían en colapso por el pánico, los dioses se volverían locos y la existencia misma sería un tormento eterno. Invocación de entidades apocalípticas. Desde su reino de caos, Salgo puede traer a sus sirvientes, criaturas formadas por la desesperación y el sufrimiento de los condenados. Estas entidades no solo destruyen físicamente, sino que corrompen todo lo que tocan, expandiendo su influencia exponencialmente. Si Salgo desatara su ejército en el multiverso, cada realidad sería consumida una por una hasta que todo se convierta en una extensión de su reino infernal. Manipulación de la trama y narrativa de la realidad. Salgo puede alterar la historia de un universo como si estuviera reescribiendo un libro, modificando eventos pasados, borrando personajes y cambiando el destino a su voluntad. Si usara esta habilidad sin restricciones, nada en el multiverso tendría coherencia, ya que cualquier historia podría ser destruida o modificada a su antojo, convirtiendo la realidad en una serie de eventos sin sentido. Manipulación del tiempo y el destino. Salgo puede desatar paradojas temporales, borrar el pasado o alterar el futuro, haciendo que el tiempo pierda su estructura. Si aplicara esta habilidad a gran escala, el multiverso entero dejaría de tener un flujo temporal estable, con eventos sucediendo antes de que sus causas existan, destinos reescritos constantemente y la historia cambiando sin previo aviso, eliminando cualquier posibilidad de continuidad en la existencia. Anti-Ax, habilidades que lo hacen inmune a ciertos ataques. No puede ser afectado por leyes físicas convencionales. No se ve afectado por las reglas y restricciones del mundo físico tal como lo conocemos. Su existencia está más allá de las leyes fundamentales del universo, lo que implica que no experimenta las limitaciones de la gravedad, la fricción, la termodinámica o cualquier otra ley natural que rige la materia y la energía. Puede moverse, cambiar de forma o interactuar con el entorno sin sufrir efectos adversos de fenómenos físicos como el calor, la presión o la desintegración. Su estructura y composición pueden desafiar toda lógica científica, haciendo que su forma de existencia sea completamente ajena a la realidad convencional. Inmortalidad conceptual ligada al caos. No puede ser destruido de manera convencional, ya que su inmortalidad no depende de su cuerpo, sino de su relación con el concepto de caos. Esto implica existencia eterna. No envejece, no se deteriora y no puede morir por causas naturales o físicas. Renacimiento a través del caos. Siempre que el caos exista en cualquier forma, podrá manifestarse de nuevo, incluso si es aparentemente erradicado. Dependencia existencial del caos. No puede ser eliminado mientras el caos siga existiendo en cualquier nivel de realidad.
Inmortalidad extradimensional. Su existencia está ligada a un plano más allá del universo convencional, lo que significa que, aunque su presencia en un plano sea eliminada, sigue existiendo en su dimensión de origen y puede regresar en cualquier momento. Inmunidad a manipulaciones de la realidad estándar. Las habilidades que alteran la realidad no tienen efecto sobre Antiax, ya que su propia existencia trasciende las modificaciones de la realidad convencional. Esto incluye resistencia a la alteración de la materia. No puede ser transformado o reconfigurado mediante manipulación molecular o estructural. Inmunidad a la reescritura de la realidad. Los intentos de modificar su historia, existencia o atributos a través de habilidades cósmicas fallan. Imposibilidad de borrado existencial convencional. La única manera de eliminarlo por completo sería alterar el concepto del caos mismo, lo cual es prácticamente imposible. Protección contra la anulación de habilidades. Su poder opera en un nivel superior al de cualquier habilidad que intente restringirlo o anularlo. Inmunidad a la distorsión dimensional. No se ve afectado por cambios en el espacio-tiempo ni por alteraciones de planos existenciales. Armas. En su mano derecha sostiene una estrella muerta. Este objeto simboliza su inmenso poder de destrucción, implicando que es capaz de extinguir estrellas y colapsar sistemas enteros con su mera presencia. No es solo una herramienta de poder, sino un recordatorio de su papel como el fin de todo lo que alguna vez existió. La estrella muerta es una representación tangible del destino inevitable de la realidad bajo su influencia, un presagio del colapso absoluto que Salgo trae consigo. Posee una armadura tallada en el sufrimiento de las madres. Una manifestación pura del dolor, la pérdida y la desesperación. Más que una simple protección, esta armadura encarna el tormento de aquellas que han visto a sus hijos sumirse en la miseria o la muerte, reforzando el poder de Salgo como un ser que se alimenta de la angustia y la destrucción emocional. Su presencia genera un aura de horror inescapable, quebrantando la voluntad de quienes la contemplan y haciendo que la cordura se desmorone ante su significado. No es un objeto físico que pueda ser destruido, sino una barrera impenetrable creada a partir del sufrimiento eterno de la humanidad. Debilidades. La única debilidad que encuentro de Salgo es que parece estar sellado en su propia dimensión, lo que significa que necesita ser invocado para manifestarse completamente en la realidad. Aunque puede aparecer por sí mismo, generalmente lo hace de manera limitada, ya sea poseyendo un cuerpo o en una forma momentánea. Esto sugiere que, sin un medio para cruzar al mundo físico, su presencia podría ser contenida o retrasada. Aparte de eso, no hay muchas formas de dañarlo, ya que es una entidad ligada al caos mismo y no sigue las reglas convencionales de la existencia. La única manera real de destruirlo completamente sería eliminar el concepto de caos o de alguna forma alterar la realidad a un nivel superior al suyo, lo cual es prácticamente imposible. Ahora vamos con el Rey Escarlata. A pesar de lo poderoso que es Salgo, el rey no se queda para nada atrás. Historia y origen. El Rey Escarlata, antes conocido como Karak, nació en los tiempos en los que fue plantado el árbol del conocimiento, el eje fundamental de la creación. Surgió de la oscuridad de abajo, un dominio caótico que existió antes de que la realidad tomara forma. Desde su nacimiento, experimentó un profundo dolor y soledad, lo que lo llevó a un desprecio absoluto por la existencia misma. Para acabar con su sufrimiento, consumió a sus propios hermanos y hermanas, absorbiendo su poder y convirtiéndose en un dios mayor. Este acto de canibalismo divino lo fortaleció, pero también lo llenó de más odio y agonía, cegándolo en un deseo de aniquilar todo lo que había sido creado. Con el tiempo, subyugó a los dioses restantes de la oscuridad de abajo y se autoproclamó rey, tomando el nombre de Pnidgor y estableciendo un reino en los confines de la realidad. Su deseo de venganza lo llevó a declarar una guerra eterna contra la creación, corrompiendo el árbol y sumiendo la existencia en un conflicto sin fin. Uno de sus actos más atroces fue la violación de Sana, la diosa más sabia y hermosa de la oscuridad de abajo. De ella nacieron sus 7 hijas, a quienes convirtió en sus esposas y de las cuales surgieron los 7 rangos de sus abominaciones. Estas criaturas fueron su ejército más leal, llevando el caos y la ruina a la realidad misma. Su guerra ha continuado desde tiempos inmemoriales, enfrentando a dioses, héroes y entidades cósmicas en su camino hacia la destrucción total de la creación. Poderes y hazañas. El Rey Escarlata es una de las entidades más poderosas de su universo, con capacidades que trascienden la lógica y la naturaleza de la realidad. Entre sus principales hazañas destacan: subyugación de los dioses primordiales de la oscuridad de abajo, consumiéndolos y dominando su reino; creación de los 7 rangos de abominaciones, sus principales sirvientes y armas de guerra;
Corrupción de las raíces del árbol del conocimiento, debilitando el equilibrio cósmico y afectando la existencia misma. Alteración de la estructura de los caminos entre mundos, haciendo que los viajes dimensionales se volvieran traicioneros y envenenados. Derrota y aniquilación de civilizaciones enteras, eliminando héroes y deidades que se oponían a su reinado. Manipulación de almas, desviándolas hacia su reino y privándolas de su destino natural. Guerra contra el guardián de la puerta, donde demostró su dominio sobre la realidad al enfrentarse a una de las entidades más poderosas del multiverso. Velocidad. El Rey Escarlata trasciende la velocidad convencional. Su existencia no está limitada por el espacio-tiempo, lo que le permite moverse a través de dimensiones instantáneamente, sin necesidad de viajar físicamente. Ser omnipresente en su reino, manifestándose en múltiples lugares a la vez. Reaccionar más allá del tiempo lineal, anticipando eventos antes de que ocurran. Superar cualquier barrera física al moverse entre planos de existencia sin restricciones. En su combate con el guardián de la puerta, se demostró que su velocidad no puede medirse con parámetros convencionales, ya que su presencia altera la percepción misma del tiempo y el espacio. Inteligencia. El Rey Escarlata es una entidad con un intelecto incalculable, habiendo vivido desde los orígenes de la creación y habiendo diseñado estrategias de guerra cósmica durante eras enteras. Sus capacidades incluyen conocimiento absoluto sobre la oscuridad de abajo y los principios que rigen la creación, estrategia militar a escala universal, organizando ejércitos de entidades cósmicas con tácticas avanzadas, manipulación psicológica y corrupción, quebrantando la voluntad de sus enemigos y haciéndolos caer en la desesperación, conocimiento de la magia y de las estructuras dimensionales, permitiéndole manipular el tejido de la realidad. A pesar de su inteligencia, su odio y dolor lo vuelven impredecible y despiadado, lo que lo hace aún más peligroso en combate. Logros, victorias y enfrentamientos. El Rey Escarlata ha participado en incontables batallas cósmicas, logrando imponentes victorias y enfrentándose a poderosos adversarios. Victorias destacadas. Subyugación de los dioses de la oscuridad de abajo, consolidando su reinado. Aniquilación de civilizaciones enteras, dejando mundos devastados. Corrompió parte del árbol del conocimiento, afectando la creación misma. Convirtió a sus hijas en abominaciones selladas para su servicio eterno. Enfrentamientos notables. El único que encontré fue contra el guardián de la puerta, aunque esto lo detallaré más adelante. Axe. El Rey Escarlata posee una gama de habilidades que lo hacen extremadamente difícil de derrotar. Manipulación de la realidad, puede cambiar las leyes de la existencia a su favor. Corrupción cósmica, convierte seres y mundos enteros en extensiones de su reino. Manipulación del caos y la oscuridad, puede deformar estructuras dimensionales y consumir la luz. Inmortalidad y regeneración absoluta, no puede ser destruido por métodos convencionales. Control de almas, puede desviarlas hacia su reino y privarlas de su destino. Creación de abominaciones, genera criaturas de pesadilla para servirle. Anti-Axe. El Rey Escarlata es prácticamente invulnerable a la mayoría de las habilidades cósmicas. Entre sus inmunidades destacan resistencia a la manipulación de la realidad, su esencia está fuera del control de otros seres. Inmunidad a manipulación del tiempo, no puede ser afectado por alteraciones temporales. Resistencia a la corrupción, no puede ser influenciado por fuerzas externas. Inmunidad al borrado existencial, su esencia trasciende la creación misma. Resistencia a la manipulación de la mente y el alma, su conciencia y esencia no pueden ser alteradas. Armas. El Rey Escarlata no necesita armas físicas convencionales, ya que su poder es absoluto, pero cuenta con ciertos artefactos y herramientas de guerra. Las 7 novias selladas. A través de ellas, engendró 7 ejércitos de abominaciones, cada una con una especialización única. El reino de la oscuridad de abajo. Su dominio mismo es una extensión de su poder, deformando la realidad y atrapando almas en un tormento eterno. Los sellos del caos. Marcas impuestas sobre sus hijas que les otorgan poder ilimitado mientras permanecen bajo su control. Debilidades. La creación. El Rey Escarlata es una manifestación de la oscuridad y el caos, y su existencia está intrínsecamente ligada a la creación misma. Su poder se deriva de la destrucción y el sufrimiento que causa, pero su existencia depende de la creación que busca destruir. Esta paradoja le impide destruir completamente la creación, ya que su propia existencia está vinculada a ella. La profecía de los 7 guerreros. Antiguos relatos mencionan una profecía que predice la caída del Rey Escarlata a manos de 7 guerreros.
Aunque no se conocen detalles específicos sobre estos guerreros, la existencia de esta profecía sugiere una vulnerabilidad en el Rey Escarlata que podría ser aprovechada en el futuro. La fuerza de la esperanza. A pesar de su naturaleza oscura, el Rey Escarlata ha sido desafiado por entidades que representan la esperanza y la bondad, como SCP-999, conocido como el monstruo cosquillón. Se cree que SCP-999, al ser una manifestación de la alegría y la bondad, tiene el potencial de desafiar al Rey Escarlata en el futuro. Batalla contra el Guardián de la Puerta. El Guardián de la Puerta es una entidad que protege el acceso al Jardín del Edén, actuando como un obstáculo para el Rey Escarlata en su búsqueda de destrucción. En una confrontación entre ambos, el Guardián de la Puerta se presenta como una figura formidable que desafía al Rey Escarlata, aunque los detalles específicos de esta batalla no están completamente documentados. Sin embargo, se sabe que el Guardián de la Puerta tiene la capacidad de resistir y posiblemente contener al Rey Escarlata, lo que indica una debilidad en la capacidad del Rey para destruir todo lo que se le opone. Ambos muy parecidos y diferentes a la vez. Y es que la verdad, no sé, el creador del Rey Escarlata no sabía quién eras algo, ¿qué chucha? Se parecen muchísimo que hasta yo me confundía, pero por ese parecido en sus representaciones gráficas me he interesado en ellos. ¿Quién crees que gane? Pues vamos por la batalla. El multiverso se estremeció. No con una explosión ni con una tormenta de luz, sino con un susurro que devoró el sonido. El velo entre realidades se desgarró y de su interior emergió algo. No llegó con un estruendo, sino con una ausencia. Donde antes había lógica, ahora reinaba el caos. Su sombra se extendió como una infección, devorando colores y certezas, arrastrando consigo un horror que ni siquiera los dioses podían nombrar. Las estrellas parpadearon y el tiempo titubeó ante su llegada. Desde su trono de huesos y almas, el Rey Escarlata contempló a su oponente. No mostró temor. Él era la ruina encarnada, el fin de todas las cosas. Con un gesto, desató sus ejércitos. Legiones de pesadillas, horrores indescriptibles nacidos del abismo, descendieron sobre Salgo como una marea sin fin. El caos respondió. La esencia de Salgo corrompió a los primeros que lo tocaron, descomponiéndolos en un sinfín de formas imposibles. Pero el Rey Escarlata había aprendido de incontables guerras. Su ejército no era meramente carne y sombra, eran extensiones de su voluntad, esculpidas con el propósito de aniquilar incluso lo que no podía morir. Por primera vez en eones, Salgo sintió resistencia. El Rey Escarlata avanzó. Con un rugido que estremeció dimensiones enteras, alzó su puño y lo dejó caer sobre Salgo con la fuerza de dimensiones colapsando. Cada realidad del multiverso se tambaleó y aquellos universos destruidos volvieron a nacer para volver a destruirse. Salgo se detuvo. La creación misma se volvió en su contra. El Rey Escarlata cerró la trampa con raíces primordiales y vacíos sin sentido. El caos fue atrapado, el universo contuvo la respiración. Pero entonces, la risa resonó. Una grieta recorrió la prisión de Salgo. Luego otra. Y otra más. La sombra de su sonrisa se expandió mientras el concepto mismo de su captura se desmoronaba. La lógica se desplomó. Su presencia se propagó como una plaga incontenible. Los gritos de los soldados del rey se transformaron en plegarias de locura antes de desaparecer en la nada. El Rey Escarlata rugió en desafío, canalizando toda su furia en un ataque final. Invocó el peso de su reino, la esencia de sus hijas malditas, el rencor de los dioses caídos. Con un golpe, desgarró la existencia misma. La luz y la oscuridad se partieron en un único destello, pero su puño no encontró nada. Salgo ya no estaba en un solo punto del tiempo o el espacio. Había trascendido la batalla. Su séptima boca se abrió y el cosmos gritó en agonía. Un canto profano llenó la creación, no con sonido, sino con el fin de todo sonido. La realidad se resquebrajó. La creación se dobló. El Rey Escarlata, con todo su poder, resistió. Por un instante, y entonces, dejó de existir. Su trono colapsó. Sus legiones fueron borradas. Su historia fue arrancada de la creación, su nombre olvidado incluso por aquellos que lo adoraban. Lo último que vio fue la oscuridad eterna devorándolo todo. Él viene, y él vino. El fin había llegado. Hay poco más que decir. Sí señores, Salgo Cósmico gana esta batalla con un total de 85%, una humillada multigaláctica dimensional.
Estuve viendo vídeos de gente que decía que ganaba el Rey Escarlata, pero estos solo utilizaban la versión básica de Salgo, así que me tomé el tiempo en analizar todas las historias de este. Y como dije, Salgo parece un ser hecho por Lovecraft, y sabemos antemano que este señor ha creado auténticas bestias multiversales. Pero ahora vamos por las razones por las cuales gana Salgo cósmico. En naturaleza y origen, y créeme que esto es importante ante dos sujetos como estos, Salgo, manifestación del caos puro, inseparable de la realidad y existente más allá del velo dimensional. Su poder proviene de la locura y el miedo, y su esencia está ligada a la corrupción y el fin de la creación, mientras el Rey Escarlata nació de la oscuridad de abajo y creció devorando dioses. Es el gobernante del vacío y su objetivo es destruir toda la creación. Ganas algo, ya que su existencia no depende de la creación, lo que lo hace inmune a su destrucción, mientras que el Rey Escarlata no puede eliminarla sin desaparecer él mismo. Poderes y capacidades. Salgo. Control del caos absoluto, manipulación de la realidad y las leyes físicas, borrado existencial a escala multiversal, creación de legiones, devoración de universos y la canción del alma que puede destruir la realidad. El Rey Escarlata. Manipulación de la realidad y el tiempo, corrupción de dioses y seres cósmicos, generación de abominaciones, destrucción masiva y manipulación de la creación misma. Ganas algo, ya que su capacidad de alterar la realidad es absoluta y trasciende incluso la creación. Velocidad y resistencia. Salgo. Inconmensurable, trasciende el espacio-tiempo, existe en múltiples dimensiones a la vez. El Rey Escarlata se mueve entre dimensiones y manipula el tiempo, pero sigue dependiendo de la creación. Ganadas algo. Su naturaleza extradimensional lo hace inalcanzable. Ax y anti-Ax. Salgo. Puede manipular la narrativa de la realidad, alterar conceptos fundamentales como el orden, y tiene inmunidad a manipulaciones convencionales. El Rey Escarlata tiene resistencias elevadas a la manipulación de la realidad y el tiempo, pero depende de la creación. Nuevamente Salgo se lleva este apartado, su control conceptual es más absoluto y menos dependiente de restricciones. Hazañas y experiencia. Salgo ha destruido sistemas estelares con su mera presencia, devorado realidades y derrotado a Amdaegar, un dios del orden. El Rey Escarlata ha corrompido el árbol del conocimiento, subyugado dioses primordiales y combatido al guardián de la puerta. Ganador Salgo. Su historial de destrucción total es más amplio. Debilidades. Salgo suele estar sellado en su propia dimensión y necesita ser invocado. El Rey Escarlata. Su existencia está atada a la creación, si ésta desaparece, él podría ser afectado. Ganas algo, este no depende de una estructura de existencia como el Rey Escarlata. Si es cierto que el rey lo podría sellar, pero lo haría en otra dimensión que no sea la de Salgo, y digamos que eso no funcionaría ya que este mismo absorbería dicha dimensión. Y si eso no te quedó claro, hay un punto clave ante todo esto, y estoy hablando de la victoria de Salgo ante Amdaegar. Este último era un dios del orden y la vida, comparable en función al guardián de la puerta, ya que también representa el orden y la protección. También sabemos que el Rey Escarlata no pudo derrotar por completo al guardián de la puerta, lo que sugiere que entidades de orden pueden desafiar su poder. No obstante, el guardián pudo matar al Rey Escarlata con su espada de fuego, pero no lo hizo. Un detalle importante es que el rey no estaba en su mejor momento y su poder no era comparable en ese entonces. Aún así, la vez que Salgo mató a Amdaegar tampoco es que este estaba en su mejor momento. Es cierto que en su primera batalla perdió, pero luego Salgo regresó con más poder para luego herirlo y asesinarlo para luego cubrir su vela con su sangre. Sin decir que la sangre de esa entidad primordial divina nació más multiversos. Después de eso su poder creció de manera exagerada. Y si me preguntas, yo creo que este Salgo sí puede matar al guardián de la puerta y hasta corromperlo para que se vuelva uno más de su legión, aunque este último lo dudo. Por otro lado, dado que Amdaegar era un dios del orden y la vida, su poder podría haber sido efectivo contra el Rey Escarlata, quien es una manifestación del caos y la destrucción. Sin embargo, el hecho de que Salgo lo haya derrotado sugiere que el Rey Escarlata podría hacer lo mismo, aunque no con facilidad. Amdaegar tenía una conexión profunda con la creación y el equilibrio, lo que significa que habría sido un enemigo formidable para cualquier entidad del caos, incluido el Rey Escarlata. No hay más que decir, Salgo Cósmico ha ganado. Espero que les haya gustado este análisis y me gustaría que me dejen otros enfrentamientos que sean lógicos. No como el típico Jason contra Jeff the Killer, ya que es más que evidente quién ganaría. Sin nada más que agregar, hablamos.